Bien, queridos hermanos y hermanas, vamos a comenzar hoy el estudio y exposición del Evangelio de Lucas. Algunos de vosotros recordaréis que hace años, no podría decir cuántos ahora, pero hace ya años que hicimos un estudio de este Evangelio y ya pasado el tiempo, habiendo visto otros libros bíblicos, uno de ellos del mismo Lucas, que era fue la exposición que hicimos del libro de los Hechos de los Apóstoles. Los Hechos de los Apóstoles y Lucas coinciden en que fueron escritos por la misma persona. Es decir, este gran hombre de Dios que fue Lucas, que un poco diríamos en el anonimato, no es uno de los personajes bíblicos que destaca más o que brilla más, porque es un hombre sencillo y humilde dentro de su profesión de médico. Lucas, como ya sabéis, todos era médico y hombre muy cercano al apóstol San Pablo, porque con él anduvo de un lado para otro, acompañándolo en sus viajes y en su evangelización. De manera que ya diremos más cosas de la persona y la personalidad de Lucas, pero hoy me centro más bien en el libro en sí, para dar un pequeño resumen. El Evangelio de Lucas pues forma parte, claro, del conjunto de los 4 evangelios escritos pues por Lucas, por Mateo, por Marcos y por Juan. Estos son los autores de los 4 evangelios y el conjunto de la información que nos dan, de su estilo, de su enfoque y de la importancia que dan ellos a cada aspecto de doctrina o de la práctica cristiana, pues es lo que realmente forma la base del cristianismo. El cristianismo lo conocemos a través de los evangelios. Luego vienen las cartas, luego vienen libros como Apocalipsis y otros así más distintos, pero la raíz del cristianismo, en cuanto una realidad vivida por algunas personas y luego esparcida por el mundo a través de los mismos apóstoles y de otros seguidores de la verdad de la palabra de Dios, pues es lo que forma el núcleo de la fe cristiana. De manera que, claro, yo diría, si alguien preguntase ¿por dónde empiezo a leer la Biblia? Pues yo creo que corriendo tenemos que decir, lee la Biblia a partir de los evangelios en primer lugar, incluso en el mismo orden que están aquí. Es un orden que tiene su razón, pero que ahora no vamos a entrar en ella, pero eso, la importancia que tienen estos evangelios es extraordinaria, como digo, para conocer el núcleo de la fe cristiana. El Evangelio de Mateo, dirigido en gran parte hacia el pueblo judío, ¿verdad? Teniendo en mente el judaísmo. El Evangelio de Lucas, que está dirigido principalmente a los gentiles, a los que no eran judíos, por lo tanto que tenían menos conocimiento de las escrituras antiguas del Antiguo Testamento. Y luego pues tenemos Marcos, que es un breve
un evangelio más breve y que podemos decir es bastante universal. Y luego pues el gran evangelio místico y espiritual que es el Evangelio de San Juan. Eso forma la base de la fe cristiana y realmente hay que recomendar siempre que se empiece a leer la Biblia en los evangelios. Naturalmente, con toda libertad puede uno empezar a leer la Biblia donde digamos, la curiosidad le toque más. Y hay quien dice, bueno, pues yo voy a leer la Biblia por el orden que tienen los libros, empiezo en el Génesis y así voy para adelante. Bueno, es todo muy legítimo y muy de acuerdo con el texto que tenemos delante hoy día, pero hay que saber que ese no es el orden en que la revelación de la fe cristiana ha llegado hasta nosotros. Porque en el Génesis, con toda la importancia que tiene, nos encontramos el primer libro dentro de lo que es la tradición judaica y tenemos ahí pues el principio de la relación de Dios con un pueblo que no es el pueblo gentil como nosotros, los gentiles, sino que es el pueblo judío. Entonces, yo recomendaría siempre empezar por los evangelios, porque hoy, en el momento que vivimos, los evangelios son los que tocan más directamente nuestra situación, nuestra cultura, etc. Mientras que el Antiguo Testamento es aquella parte de la Biblia que fue dirigida y también producida o escrita por judíos y va directamente enfocada hacia el pueblo judío, aunque en el Nuevo Testamento se aclara mucho el papel que tienen el Antiguo y el Nuevo Testamento. Particularmente cuando llegamos a las cartas del apóstol Pablo, como Gálatas, por ejemplo, y muchas de sus cartas. En la misma carta a los romanos hemos visto que hay pasajes dirigidos a los gentiles y pasajes dirigidos a los judíos. Muy bien, de manera que aquí tenemos a Lucas. No me voy a extender en la personalidad, o por lo menos no me voy a extender hoy. La personalidad propiamente de Lucas, como he dicho ya, era un médico, ¿verdad? Y eso significaba pues que naturalmente tenía la facultad de leer, de saber leer, que eso no era corriente. Sabía leer, por lo tanto sabía manejar las antiguas escrituras, todo lo que es el Antiguo Testamento, y era hombre que había viajado y en definitiva estaba rodeado siempre pues de un ambiente en donde el conocimiento y la cultura eran importantes. Y Dios elige a este Lucas para guiarle y suministrarle los conocimientos para hacer una auténtica y verdadera biografía de la persona de Jesús y de su obra. La obra y la vida de Lucas están aquí bien contenidas. En lo que hoy nos vamos a centrar principalmente es en el carácter de este Evangelio. El Evangelio, particularmente de Lucas, aunque todos los Evangelios también, es un género literario histórico. Quiero decir que lo que tenemos aquí es historia. El evangelista Lucas
se manifiesta como un hombre que ha hecho investigación, ha investigado. No es simplemente una persona que recibe pues lo que le hayan querido dar de toda esta historia. No, Lucas ha investigado. Y eso enseguida nos lo dice al principio, el versículo 1, diciendo, ya que muchos intentaron compilar o reunir un relato acerca de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas, según nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores del Logos, del Verbo, seguidores del Verbo. El Verbo es la palabra que se hizo luego humana. Fijaros que aparece por primera vez una palabra como es el Logos, que luego, digamos que está dispersado por toda la Biblia, sobre todo en el Evangelio de San Juan. En el Evangelio de San Juan, que empieza con la famosa frase, en el principio era el Verbo. De forma que ya tenemos aquí un punto de arranque, una frase que nos va a guiar a lo largo de todo el Nuevo Testamento. No que aparezca en todas las cartas o textos históricos, pero que esta palabra, que muchas veces la asociamos al Evangelio de Juan solamente, resulta que ya aparece en el principio del Evangelio de Lucas, ¿verdad? Es decir, dice, según nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores del Logos. ¿A quién se refiere? Pues testigos oculares eran los que estaban allí cuando ocurrieron aquellas cosas, todas, de la vida, de la obra de Jesús, de su enseñanza y doctrina, de sus milagros, y de su pasión, de su sufrimiento, de su dolor y de su muerte. Ha habido, por lo tanto, testigos, lo que él llama aquí testigos oculares, lo habían visto, estaban allí cuando pasaron esas cosas. Y el apóstol, siempre confundo con un apóstol, Lucas, el evangelista. Lucas dice que eso le había sido transmitido, ¿verdad? Según las cosas que han sucedido entre nosotros, que han sido del todo certificadas, esto, según nos las transmitieron los que desde el principio fueron testigos oculares y servidores del Logos. Qué importante todo esto. Como diciéndonos Lucas, vale, esto no son anécdotas, no es una leyenda que no se sabe de su origen, no es una especie de arreglo de, como si diríamos, si fuera un libro de recortar y pegar de algún texto. No, aquí está hablando de testigos oculares que han transmitido a otros desde el principio y habían sido servidores del Logos. Esto, desde luego, hace referencia a los apóstoles. Los servidores, no solo a los apóstoles, porque Jesús tuvo muchos
servidores y servidoras. A lo largo de su ministerio, Jesús fue acompañado en su deambular por la tierra de Palestina. Fue de un lado a otro poblaciones pequeñas o no tan pequeñas, recibieron la visita de Jesús, allí se oyeron sus palabras, allí realizó señales portentosas. De manera que este principio vale la pena de tenerlo muy en cuenta, porque estamos leyendo un texto que, desde luego, es un texto guiado, inspirado por el Espíritu Santo de Dios. Pero aquí hay la intervención definitiva de un hombre que es Lucas, llamado por el apóstol Pablo, llamado el médico amado, de cuya vida sabemos muy poco, aparte de su aparición en el libro de Hechos de los Apóstoles. Ya iremos sacando algunos datos más adelante, pero debe quedar claro de que Lucas es aquí el instrumento para, como él dice, para reunir, cosa que ya habían hecho otros antes que él, para reunir un relato, para montar un relato de las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas. O sea que aquí hay una intervención, incluso antes que el propio Lucas, ya se había producido el intento de escribir la historia de la vida, de la pasión y muerte del Señor Jesucristo. De este modo, tenemos una vía muy clara donde se nos está diciendo que esto no es una fábula, no es una leyenda, no es la invención de alguien con buena o con mala intención, porque antiguamente aparecían escritos que no se sabía de quién eran, nadie era responsable, pero aquí no. Él reconoce que al principio que muchos han intentado compilar un relato, han intentado reunir y poner en orden un relato, una historia de las cosas que han sucedido y que han sido ya comprobadas, porque dice que han sido del todo certificadas. Entonces, Lucas, con esta especie de espíritu científico, porque él tenía su mente bien organizada y él sabía lo que merece un título u otro, ¿verdad? Y él lo ha hecho una verificación, una comprobación de una historia que ha sido de alguna forma recogida por varios, pero que ahora Lucas le pone orden y da unas garantías porque él ha comprobado. Esto de la historia que viene al caso de lo que estoy diciendo, la historia como ciencia, pues es una
una disciplina complicada. Hay muchas historias, libros de historia. Hay muchos libros de historia. Del cristianismo, por supuesto, pero también de la historia secular, de la historia de estas civilizaciones actuales o del pasado. Y esas historias, pues, pueden estar escritas por personas que tienen su propia ideología, su propia manera de ver el mundo, su propia manera de entender las cosas que han sucedido o las que están aún sucediendo. Es decir, que eso ocurre con todas las ciencias. También hay interpretaciones, incluso en las ciencias más directamente relacionadas con las cosas materiales de este mundo, ¿verdad? Hay interpretaciones, no lo olvidemos nunca, que hay en la historia general, hasta en las ciencias de la naturaleza y en todo, pues hay interpretaciones. Una persona, un científico que descubre una determinada ley o una determinada forma en que la materia y la naturaleza actúan, él descubre algo importante y al poco tiempo viene otro y a lo mismo le da otra interpretación. De manera que eso tenemos que tenerlo en cuenta, que la ciencia, incluso la historia, también tiene interpretaciones. Pero Lucas se adelanta a esa posible objeción. Se adelanta. Lucas no dice que va a contarnos una historia. Él dice que él hace lo que ya han hecho otros, que es reunir un relato sobre las cosas que entre nosotros han sido del todo certificadas. Esto repito lo que él quiere hacer. O sea, él dice, otros ya han hablado de Jesús antes que yo. Indudablemente Marcos, por ejemplo, es uno de los evangelios más tempranos. Detrás de Marcos está seguramente el apóstol Pedro. Y ya estaba circulando. Lucas no fue el primero en escribir un evangelio, una historia de las buenas nuevas. No es él el primero. Pero él dice que otros ya lo han intentado, pues ahora, dice él en el versículo 3, dice, me ha parecido bien también a mí, dice Lucas, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Y hablaremos otro día de Teófilo, un cristiano, una persona importante, podríamos decir casi de la nobleza judía de aquellos tiempos, y Teófilo pues había expresado su deseo de conocer con detalle y bien escrito la historia de Jesús. Y Lucas quiere complacer a esta persona, a Teófilo, y se ha puesto al trabajo
diciendo que ha investigado, dice, habiendo investigado exactamente todas las cosas desde sus fuentes, escribírtelas en orden, oh excelentísimo Teófilo. Fijaos cómo la mente bien preparada, capaz de construir un relato fiable de Lucas, pues esa mente se pone a trabajar no solamente por Teófilo, sin duda, pero es una dedicatoria. La dedicatoria del Evangelio de Lucas es para Teófilo, para este hombre de Dios del que ya hablaremos algún día un poquito más. Pero lo importante es que él tiene ya un método. Él ya tiene una forma de empezar a escribir y continuar su relato desde el principio. Cosas que ya han transmitido otros desde el principio, que fueron testigos oculares y servidores del Logos. De manera que eso ya es para fiarnos. Ya tiene ahí un método que nos dice que él ha hablado con los testigos, con diferentes testigos de lo que ocurrió, y lo han transmitido. El mismo Lucas ha recibido esa información y ahora él la viene a elaborar, la viene a preparar y va a sacar una cosa magnífica, que es toda esta historia suya del Evangelio de Lucas. Claro, eso es un paso importantísimo, porque tanto la doctrina del cristianismo como la visión del futuro, como el importe de la obra propiamente del verbo de Jesús, todo eso depende de que detrás haya un buen relato, una buena historia, ¿verdad? Ese es, diríamos, ese es su objetivo, y él quiere hacer este gran servicio a la Iglesia y a las generaciones que van a venir después. Quiero decir que él no es el único que sigue, digamos así, más o menos este método, porque la Biblia es un libro donde, digamos, colaboran muchas manos. La Biblia es un libro desde el libro del Génesis, ¿verdad? Y de todo lo que vemos en el Antiguo Testamento es una obra de colaboración, empezando en Moisés, empezando en la historia de los orígenes del universo, de la humanidad en sí misma, de las diferentes civilizaciones. Todo eso ya lo tenemos, con un estilo parecido, en el sentido que sí, que es un relato. Es un relato. Es una historia que se nos da para que al llegar a nosotros esa historia y esos datos, esas explicaciones, nosotros saquemos unas consecuencias. ¿Verdad? Nosotros saquemos consecuencias. Nosotros aprendamos lo que significa y lo que es realmente la historia del cristianismo, o como se le llama más
directamente también la historia de la salvación. No puede haber un tema más fundamental, más importante y más urgente para todos que conocer la historia de la salvación. Cómo se logra a través del servicio y ministerio del Verbo que se hizo humano, que habitó entre nosotros, que nos dejó su enseñanza, su ejemplo, y nos dejó el valor de su propio sacrificio. Porque sin eso no tendríamos nada. Así que hemos de decir gracias, hermano Lucas, por darnos este relato, juntamente con los otros evangelios que hay, los otros 3 evangelios, que complementan, porque todos no son copia de lo mismo. Mateo es un evangelio con algunas historias que no están en Lucas, y lo mismo podemos decir de Marcos y podemos decir de Juan, particularmente Juan. El evangelio de Juan es un evangelio que se distingue y destaca por su enorme espiritualidad, ¿verdad? Y porque nos informa de cosas que no habríamos sabido. Así que todo esto va como un poco de introducción al tema de la importancia de los evangelios en concreto y también de una forma determinante de Lucas. Gran documento histórico fiable, puesto que habla de que las cosas que han sido del todo certificadas, con lo cual quiere decir que no solo ha hablado con una persona, no solo ha recibido de una persona o de una fuente toda esta historia, coincide con otros, y él ha recopilado todo y se ha puesto a elaborar la historia de una manera ordenada. También es cierto que el orden de los diferentes pasajes, el orden de los diferentes sucesos que tiene este Evangelio y también los demás, no tiene por qué coincidir siempre. El orden, para nosotros hoy día, hay una especie de teoría sobre la historia que viene a ser, pues, poner las cosas una detrás de otra, ¿verdad? Y ahí va, ¿verdad? Pues simplemente poniéndolo así. No es eso. Una historia verdadera puede cambiar ciertos órdenes, sino que puede dar más bien importancia al contenido, a la trascendencia de las cosas que ocurrieron. Porque es que a veces hay personas que cuando leen Mateo, Marcos, Lucas, Juan, incluso hay evangelios que tienen, hay ediciones del Nuevo Testamento que tienen los 4 evangelios y en cada columna aparece uno y claro, cuando uno compara, uno pues no está hablando del mismo tema, una columna que la otra columna. Y eso no es importante. No es importante. Es la esencia, ¿verdad? Y, en fin, por eso con paciencia y con reverencia debemos leer los evangelios. Es muy bueno empezar por Lucas, aunque normalmente se recomienda empieza por Juan, el Evangelio de San Juan,
Bueno, el Evangelio de San Juan es tan especial y tan diferente que no sé yo si, que prácticamente no es historia. O sea, es un comentario profundo y espiritual de la historia. Pero no es como Lucas, que es muy estricto en su relato histórico. Espero que me entendáis, ¿no? Porque hoy día, entre los historiadores, la gente que se dedica a la historia, pues hay muchas maneras de hacerlo. Hay diferentes escuelas, diferentes modos de interpretar la historia, de escribirla, de darla al conocimiento de otros. Y nosotros nos quedaríamos hoy día muy sorprendidos, pues claro, porque se han mezclado otros temas, otros asuntos. Hay algunos que por ejemplo tienen una obsesión con los temas económicos, ¿verdad? La economía, los asuntos de las riquezas y la distribución y todo eso, hoy, en el mundo de hoy, figura como casi la primera cuestión para hablar de todo, porque todo tiene un contenido económico. Y hay algunos que leen la Biblia y también le ponen esa idea a la Biblia, también sacan de la Biblia cosas en favor o cosas en contra según cada uno, cuando no se dan cuenta que la Biblia naturalmente que tiene cuestiones o aborda cuestiones también económicas. La Biblia tiene frases, digamos, contundentes. Cuando dice, por ejemplo, que el dinero es la raíz de todos los males. Con lo cual no quiere decir que hay que tirar el dinero a un pozo. No, sino dice que es la raíz de todos los males. Y entonces esa frase, que es muy bíblica, nos está indicando que el amor al dinero es lo que quiere decir. No es en sí mismo el dinero, porque en la Biblia aparecen personajes muy ricos o muy pobres y no se diferencian en mucho desde el punto de vista de su fe, de su amor al prójimo, etcétera, etcétera. Hay unos que no y otros que sí. De manera que tengamos cuidado, porque hay comentarios sobre los evangelios y en general sobre la Biblia toda que enfocan solo a lo económico. El fenómeno de que hay ricos y hay pobres, que ya en la Biblia aparecen desde un principio. Ahí tenemos a un hombre rico como Abraham, por ejemplo, o tenemos a un hombre como el propio Job. Job, con todos sus sufrimientos, sus enfermedades, con todas sus desgracias familiares, etc., era un hombre rico, pero su riqueza no fue suficiente para solucionar sus males. La solución vino por otro lado. Fue por su confianza en Dios. Su confianza en Dios. Yo sé que mi Redentor vive. Qué maravilloso, ¿verdad?
a pesar de todo, sé que mi Redentor vive. Y también en el capítulo de la riqueza y de los temas económicos, pues la Biblia nos dice, nos asegura que a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. ¿Y por qué siempre habrá pobres? Porque el ser humano está viciado y en la raíz de su mente, de sus pasiones, etcétera, está la codicia. Y entonces, por desgracia, siempre habrán pobres. De manera que también, aunque han venido teorías económicas desde hace muchos siglos, teorías económicas que dicen que van a solucionar y van a arreglar el tema de la pobreza, van a decir vamos a hacer un sistema donde nunca más habrán pobres, eso suena muy bien, pero es imposible, porque en el corazón de muchos, y no hace falta que sean muchos, en el corazón de unos cuantos hay codicia. Y no se distribuye, no se reparte, y eso no lo puede hacer el Estado, ni lo puede hacer nadie. Bien, pues bien, con esto termino. El relato de Lucas no está dirigido por una ideología previa. Eso es importante. Cuando las ideologías y filosofías o teorías económicas o algo se introducen en un relato como el bíblico, pues claro, el resultado que sale no tiene nada que ver con el mensaje de la Biblia. Y a nosotros nos debe alegrar que seamos capaces de leer la Biblia libres de una ideología concreta, sea de un lado o sea de otro, sea de arriba o de abajo. ¿Y cómo se logra eso? Leyendo bien, atendiendo a lo que nos dice el propio Lucas, que él se limita a transmitir lo que desde el principio se dio a conocer por testigos oculares y servidores del Logos, servidores del Verbo eterno, de la palabra que se hizo humano, servidores del Verbo eterno. O sea que este es un libro escrito en honor de la figura y la persona de Jesucristo. Nadie podría desvirtuar la grandeza de la persona de Jesús. Nadie podría torcer el mensaje de misericordia, de amor, de paz de la persona de Jesús. Y ya sabemos que hoy día, cuando el respeto a todo se ha perdido, pues a veces se leen cosas terribles sobre la persona de Jesús. No hay nadie ni nada comparable a Él. Y eso es lo que Lucas en este Evangelio nos va a ir exponiendo. Capítulo tras capítulo, frase tras frase, Él va a decirnos quién es desde su nacimiento, su naturaleza. Como el credo decía, Jesús es hombre verdadero y Dios verdadero, unidos en una sola persona. De manera que aquí vamos a dejar esta corta introducción y vamos a seguir porque la finalidad, como dice en el versículo 4,
la finalidad de escribir esto, le dice Lucas, le dice a su amigo, a su gran amigo Filomeno, dice porque para que a ver, concretamente, quiero decir Teófilo, a Teófilo le dice, para que te percates de la verdad precisa respecto a las cosas en que fuiste oralmente instruido. Teófilo, respetado y realmente, digamos, un gran amigo personal del propio Lucas. Pero es que el objetivo era este: te percates de la verdad, de las cosas en que fuiste oralmente instruido. Bien, hermanos, aquí tenemos el principio de esto. ¿Qué es un evangelio? Un evangelio es un relato que contiene las mejores noticias para la humanidad. Y bienaventurado y bendito el que cree en estas cosas, porque no es una invención, no son una invención de alguien que no sabe nada del tema. Es un relato ordenado, un relato científico de lo que ha pasado para dar origen a algo tan grandioso como es el cristianismo. Que el Señor os bendiga. Amén.